Hola, buenos días, soy Joan Vendrell y en este vídeo os voy a hablar de la prioridad de apertura o del diafragma. El diafragma es un sistema a través del cual la cámara puede controlar la cantidad de luz que llega al sensor. Funciona de forma muy parecida al iris del ojo humano. Imaginaros que estamos en un lugar con poca luz, el iris se abre al máximo para que esa poca luz llegue a nuestro cerebro. Y en cambio, cuando salimos al exterior donde hay muchísima más luz, lo que hace es cerrarse porque no necesitamos tanta luz. Esto es un mecanismo que cuando tenéis la cámara en modo automático, pues se va moviendo, se va ajustando constantemente aunque nosotros no lo percibamos. Recordar que la cámara tiene unos modos semiautomáticos que nos permiten, por un lado, jugar o regular la velocidad y la cámara calcular el resto de parámetros para que la imagen salga bien, u otro modo semiautomático, que es el que ahora nos concierne, que nos permite seleccionar un diafragma y la cámara calcula el resto. El diafragma, lo tenemos aquí en este control, en este simulador de cámara digital, se mide en números F. Es una escala internacional. Todas las cámaras del mundo mundial se mide el diafragma, la apertura en números F, y es una escala que suele ir del valor 2.8 a 22, sobre todo cuando encontréis información en libros o tutoriales, pero no es una escala cerrada. Podemos, según cámara y objetivo, ir a diafragmas de número mayor o incluso de número menor. Con lo cual no es una escala cerrada, aquí es una escala, digamos, bastante estándar. Y esta escala depende de la cámara y el objetivo que tengáis, y que es el objetivo precisamente quien determina estos límites. Lo importante del diafragma no es pensar si dejamos entrar más o menos luz, porque como estamos en un modo semiautomático, fijaros que ahora estoy dejando entrar más o menos luz, la imagen sale igual de exposición. La cantidad de luz es la misma, porque es un modo semiautomático. Eso significa que podemos jugar con el diafragma, pero la imagen siempre saldrá igual. Salvo por un tema, y aquí es lo importante y lo que nos concierne en el diafragma. Modificar el diafragma lo que hace es modificar la profundidad de campo, es decir, la zona de nitidez que tenemos. Imaginar que tenemos una goma elástica. Si la estiramos al máximo, tenemos una zona de nitidez muy grande, es decir, imaginar que estamos enfocando a la niña y queremos que el fondo salga también dentro de esta profundidad de campo. Lo que necesitamos es estirar esta goma, ¿no? Este acordeón al máximo para que la distancia, la profundidad de campo sea la más grande, es decir, que todo salga con nitidez. ¿Cómo conseguimos esto? Utilizando un diafragma cerrado, de número grande. Fijaros aquí cómo ha ido cambiando. Voy a modificar un parámetro para que todo salga bien. Hemos colocado un número de diafragma de número grande. Esto significa que deja entrar poca luz y significa que tenemos la goma estirada al máximo. Una gran profundidad de campo que nos permite sacar todo, fondo y sujeto principal, nítido, enfocado. Si por el contrario lo que queremos es intentar minimizar, hacer más pequeña que la goma esta, dejarla de estirar y se vaya cerrando, tener menos profundidad de campo, deberemos utilizar un diafragma de número pequeño, es decir, dejar entrar más luz. Fijaros lo que ocurre con el fondo. El fondo cada vez se está quedando más difuminado, en cambio el sujeto principal sigue igual. ¿Por qué? Porque la distancia, esta profundidad de campo va desde aquí hacia atrás. Y lo que estamos haciendo al reducirla es empezar a reducir por la parte trasera. Entonces no debéis pensar en el diafragma, en la apertura, en la cantidad de luz que dejáis entrar. Pensar en la zona de nitidez que queréis en vuestra imagen, en controlar esa profundidad de campo. Número pequeño, profundidad de campo mínima. Donde estáis enfocando sale nítido, pero todo lo demás saldrá fuera de esta profundidad de campo. Número de diafragma grande, todo profundidad de campo grande, todo nítido. Esto puede variar y no solo depende del diafragma. Hay más aspectos que hacen modificar esta profundidad de campo, como por ejemplo si utilizamos un zoom, si utilizamos un gran angular o la distancia que tenemos el sujeto
principal. Estas tres cosas lo tenéis bien explicado con diagramas en los apuntes en PDF, implican una variación de la profundidad de campo. Con lo cual, es un tema que es complejo. No basta simplemente con mover la apertura, mover el diafragma y conseguirlo todo. Porque, como os digo, hay dos aspectos más. Uno, la distancia focal, el zoom que estamos utilizando. Dos, la distancia al sujeto principal. En definitiva, cuanto más cerca tenemos el sujeto principal y más lejos está el fondo, más fácil es desenfocar el fondo. Y, por otro lado, cuanto más distancia focal más grande, más zoom utilizamos, más fácil también es desenfocar el fondo. Estos aspectos hay, si queréis entrar en detalles, aplicaciones para smartphone que os dicen, si vais colocando las distancia focal, las distancias, os dicen exactamente qué zona, qué valores de profundidad de campo tenéis en centímetros, en metros. Puede decir, pues mira, tenéis 2 metros de profundidad de campo o tenéis 20 metros de profundidad de campo. Pero esto en una fotografía más cotidiana, pues yo lo que recomiendo es que, dada una situación concreta, probéis en ir a los extremos de diafragma y mirar exactamente qué ocurre en vuestra imagen, sabiendo que más zoom favorece a desenfocar el fondo y que el objeto esté más cerca y el fondo más lejos también favorece a desenfocar el fondo. Es un tema complejo que no solo depende del diafragma, pero yo os invito a que probéis en vuestra cámara poner el modo semiautomático de diafragma, recordar que es el modo AV en Canon o A en el resto de cámaras, y moveros a través de esta escala con una misma escena y mirar cómo va variando. Como siempre, igual que en el tema de la velocidad, son parámetros que os permiten dar rienda suelta a vuestra creatividad. Evidentemente, el diafragma, para un retrato, lo que tendiremos es utilizar diafragma de número pequeño para conseguir un fondo desenfocado y de esta manera dar prioridad y focalizar la visión en el objeto principal, que es el retrato. Lo que conseguimos de esta manera es que el fondo no nos llame tanto la atención y dar pues más fuerza al objeto principal. Esta es una técnica que se utiliza en retrato para dar fuerza al primer plano. A partir de aquí, pues por ejemplo, si esto fuera un paisaje y el fondo hubiera unas montañas que nos interesan que salgan nítidas, pues podríamos variar ese diafragma e intentar maximizar esta profundidad de campo. Como os digo, probablemente el dominar la prioridad de apertura, el diafragma, la profundidad de campo, es uno de los temas más complejos y requiere sobre todo de práctica. Muchas gracias y hasta la próxima.